Y ahora sí, empezamos. Voy a compartir algunas diapositivas. El objetivo de la sesión de hoy es estar unos 50 minutos hablando yo, espero que también vosotros participando en el chat. Voy a tratar de animaros y a partir de ahí cerraremos la grabación y empezaremos con una ronda de compartir. Así que ya todas esas dudas que vayan surgiendo durante la sesión las vamos apuntando o las anotáis en el chat y cuando finalicemos estos primeros 50 minutos, pues nos quedaremos el tiempo que necesitéis, ¿no? 15-20 minutos para resolver dudas. Así que vamos a empezar y os voy a compartir pues de dónde venimos. Porque aquí somos más de 25 AMPA representadas. Si podéis poner ya por el chat de qué municipio venís, pues sería maravilloso. Y así nos vamos conociendo, ubicando y a ver de dónde venimos cada persona. Y mientras tanto, os comparto pantalla. Si podéis comentar en el chat si la veis. ¿Veis bien la pantalla? Gijona, Elche, Monforte, Ondón de las Nieves, Pedreguer, Monforte. Creo que gana ahí casi casi entre Elche, Monforte. Vale, se ve bien. Muchas gracias. Mar. Vale, vamos a empezar. Como os decía, mirad también un poco el mapa, ¿no? De las etapas educativas que estamos aquí representados. Inscritos más de 70 familias de primaria, infantil, primaria y una mezcla. Solo de infantil unas 45 y secundaria 35 familias. Así que lo que vamos a compartir nos va a valer tanto si ahora mismo tenemos, pues eso, hijos de cualquiera de estas edades y vais a ver que al final de lo que más nos vamos a dar cuenta es que los verdaderos protagonistas de esta historia somos nosotros y luego nuestros hijos, pero primero nosotros. Y me gustaría que, por favor, si podéis silenciar micros y ya luego los abrimos. Como os he dicho, ¿cuál va a ser ese recorrido? Ya lo sabemos. Después de estos talleres online, vamos a tener acompañamiento a través de Telegram, que abriremos el grupo a partir de mañana y nos servirá, pues, para todos los recursos que hayamos visto en cada taller, pequeños retos de cómo ponerlos en práctica, resolución de dudas, sentiros acompañados. Porque sí, como siempre, en muchos talleres acabamos con muchas ganas. Pero ¿qué pasa entre las 9 de mañana y a partir de ahí es donde queremos que este proyecto funcione de verdad en vuestro día a día? Y para eso, pues la mejor estrategia para todos los que queráis es formar parte de este grupo. Y como os decía, ya de cara a septiembre tendremos este encuentro presencial que ya os iremos informando más adelante. Os voy a proponer el primer reto, porque si estamos aquí es porque de alguna forma, bueno, nos damos cuenta de que esas prisas, de que ese estrés nos va llevando un poco a una forma de convivir en casa que no es la que muchas veces deseamos. Casi más que llamarlo convivir, lo podemos llamar sobrevivir. Entonces, si cerramos un poquito los ojos e imaginamos cómo nos gustaría que nos recordaran nuestros hijos, nuestras hijas, cuando tengan 30 años, ¿qué os viene a la mente? Una o dos palabras. Venga, animaros a escribirlo en el chat. ¿Cómo te gustaría que cuando tus hijos tengan 30 años y miren hacia atrás esta época de la infancia, de la adolescencia, cómo queréis que la recuerden? Así que si compartimos en algunos momentos alguna impresión, intención, ¿vale? Interesante poder leerlo. Feliz y tranquila, una época donde estuviéramos presentes, donde tuviéramos más paciencia, hogar, felicidad. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que esa parte pues está en nosotros el deseo de poder convivir, de tener esa experiencia realmente
sana, una convivencia feliz, valores. Bueno, creo que estáis compartiendo cosas extraordinarias. Y vamos a ver esto, porque muchas veces, aunque queramos, no acaba siendo así en nuestro día a día. Y hoy el título de este taller nos habla de cómo podemos pasar de reaccionar, porque no le podemos llamar educar, desde esas prisas, desde esos nervios, desde ese estrés, a poder hacerlo con más calma, a poder hacerlo desde un lugar mucho más amable. Así que para empezar, mirad qué curioso, ¿no? Porque esa imagen que todos tenemos en mente, vuelvo a compartir, de cuando na- Meme, nació vuestro... ¿cómo se hacía? Quiero el... Rosa, ¿puedes silenciar El el 3. micro, por favor? Y así no alteramos la grabación. Cuando vimos esta imagen, ¿os acordáis de ¿Qué? esta imagen? Todos sentimos que esa parte de ser papás podría ser algo maravilloso. Pero claro, nadie nos dijo ni nos contó mucho esa parte B, ¿no? De horas sin dormir, los nervios, tanto de lo que hoy pues nos impide disfrutar de esa crianza. Entonces, ¿por qué si todos deseamos tener esa paciencia, educar en esa felicidad, en el día a día, en el caos del día a día, terminamos haciendo justo lo que no queremos hacer? Y aquí entra uno de los primeros conceptos importantes, el péndulo de la crianza. A ver, un momento, porque necesito revisar que alguien no tiene el audio silenciado y esto nos está perjudicando al resto. Revisamos, por favor, si todos llevamos el audio silenciado. Vale, gracias. Como os decía, ¿por qué muchas veces caemos un poco en esa tendencia de reaccionar? Repetir incluso patrones autoritarios de cómo fuimos educados nosotros, de nuestros padres, ¿no? Los gritos, la zapatilla, el por qué lo digo yo. O nos vamos otras veces al otro extremo del péndulo. Esa muchas veces permisividad, ¿no? Y cuando ya nuestro hijo, nuestra hija nos toma la medida, explotamos, volvemos al grito. Pero claro que también hay momentos donde intentamos educar desde esa calma, desde esa coherencia. Hablamos bajito, nos ponemos a su altura, les damos opciones a elegir. Pero claro, nuestros hijos no están tan bien programados como un robot, como Siri, como ChatGPT, y ahí es donde nos vemos que es un error pensar que la autoridad es que nos hagan caso a la primera y sin rechistar. Entonces vamos a ir descubriendo hoy cuáles son esas estrategias que nos van a ayudar a educar desde esa inspiración, desde esa confianza. Entonces, vamos a hacer un primer test, ¿vale? Un primer test en el que yo os voy a ir nombrando una serie de situaciones que tal vez estáis viviendo en vuestro día a día y vais a apuntar un uno, un 2, si para vosotros esto no es algo muy normal, es decir, no os pasa, o vais a apuntar un 4 o un 5, un 4 o un 5, si sentís que esto sí es algo que os pasa en vuestro día a día. Entonces, vamos a empezar compartiendo el primer punto de este experimento. Vamos allá. Claro, claro. Vale, vuelvo a escuchar. Está durmiendo, no se entera. Vuelvo a escuchar. Micros, por favor, tratar de... Voy a ver quién lleva el micro abierto. Vale. Primera experiencia del día a día que os invito a apuntar en el chat. ¿Quién siente que pasa el día repitiendo las cosas? No digo mil veces, ya sabéis que es una forma de hablar. Lávate los dientes, recoge la mesa, sal de la cama. Y parece que hasta que no das ese grito fuerte, pues nadie te escucha. Pongo un uno o un 2. Si esto no me pasa muy a menudo, pongo un 4 o un 5.
Un 5 sería, estoy casi, casi, casi al límite, ya no puedo gritar más. Las mañanas caóticas. ¿Quién cree que antes de las 9 de la mañana ya ha dicho la frase, venga, date prisa, que llegamos tarde, esa respiración ya acelerada, los nervios de punta? Ay, ay, ay. No hace mucho de esto, que lo vivía yo en el día a día. ¿Quién siente que muchas veces, sobre todo con adolescentes, hay que ir con pies de plomo por miedo a que salte, a que conteste mal, ¿no? Y que se desate esa guerra mundial, ¿no? Es como que hay una tensión que se vive en el ambiente. Si esto te pasa a menudo, pues un 4 un 5. Si no te pasa, solo marco un uno un 2. ¿Quién siente que se repiten conflictos para que se apague la consola, que suelten la tablet, que dejen el móvil? Un uno un 2 si esto no nos pasa, o puntos altos. El muro de hielo. Si le preguntas a tu hijo, hija, ¿qué tal el día? ¿Cómo ha ido? Y prácticamente no hay conversaciones. Si nos pasa esto bastante a menudo, que nos cuesta tener conversaciones más íntimas con nuestros hijos, marcamos un 4 o un 5. Y aquí, por favor, que nadie se sienta juzgado o juzgada. Vamos a ver que cuanto más reconozcamos nuestro día a día, bueno, más fácil va a ser cambiar algunas rutinas y mejorarlo. ¿Quién siente que cuando pide colaboración hay resoplidos, malas contestaciones? Bueno, que prácticamente la colaboración es muy baja. Y si es muy alta, pues simplemente marco un uno en esta. Y ya por último, ¿quién siente, quiénes sentimos que a veces cuando llega la noche, cuando ya estamos ahí en ese silencio, miramos a nuestros hijos y sentimos, hoy no quería gritar, se me ha escapado, quería conectar más con ellos? Y aún eso, cómo hacerlo mejor. Si alguien siente que está también en ese punto medio o alto, pues lo podemos puntuar y desde ahí, pues el chat se está animando. Vemos que hay puntos altos bastante en general, ¿no? Y os agradezco, ¿no? Esa sinceridad y el darnos cuenta de que es el primer paso, poder reconocer que en estos momentos, bueno, hay rutinas, que por eso estamos aquí, que sentimos que las podemos mejorar. Así que vamos ya a enfocarnos en soluciones. Seguimos adelante. ¿Por qué muchas veces estamos instalados en este modo supervivencia? Como adultos nos han vendido el que tenemos que llevar esa agenda apretada, no, lo siguiente. O sea, vivimos con agendas hiperapretadas, cansancio crónico, mil cosas en la cabeza. Y eso hace que nuestro sistema nervioso vaya al límite. Bueno, imaginaros, pues eso, funcionar con un 2% de batería. Desde ahí realmente es complicadísimo, ¿no? Escuchar, razonar, tener rutinas, ser pacientes y pues, simplemente apagamos fuegos, ¿no? Reaccionamos. ¿Y reaccionamos cómo? Desde los gritos, las amenazas, chantajes, castigos. Nos vamos desgastando poco a poco, vamos desgastando la relación con nuestros hijos, cometemos más errores y acabamos, pues, un poco de no disfrutar de la crianza, ¿no? Yo cuando ya digo que tengo dos hijas, ¿no? De 6 años y 7, cuando ya me dicen, bueno, bueno, ya vas pasando lo peor. O sea, es como que, ¿por qué se tiene que ver la crianza como hasta que no se vayan de casa, no voy a volver a ser feliz? Entonces vamos a ver cómo le damos la vuelta a esto, ¿no? Y cómo empezamos a convertirnos en ese líder consciente que ya lo llevamos dentro y que en verdad necesita nuestra familia. Bueno, entonces, imaginad, ¿no? Imagínate esta situación. Estamos de viaje y empieza a haber turbulencias y hay un avión que se mueve violentamente. Pues, hay tres pilotos. Hay un momento en el que uno de los pilotos asume el mando, ¿vale? Y es el que empieza gritando, callaos ya de una vez, estáis siendo unos dramáticos, no es para tanto, me estáis ya arruinando el viaje. ¿Cómo nos sentiríamos si ese piloto nos hablara de esa forma? Hay un segundo piloto que llega un momento y toma el mando y dice, señoras, señores, esto se mueve mucho.
¿Tenéis miedo? La verdad que yo también. No sé si vamos a aterrizar aquí, allí, no sé, ¿qué hacemos? ¿Qué pensáis? Pensad en un segundo cómo os sentiríais en manos de este piloto o pilota. Y por último, asume el control otro piloto distinto. Y con voz firme y serena dice, señoras, señores, escucho que están asustados. Hay muchas turbulencias, es normal. He volado con este avión 1 millón de veces. Sé exactamente lo que hago. Voy a apagar el altavoz y me voy a poner manos a la obra. Os llevaré a salvo a vuestro destino. Y sentir durante unos instantes cómo os sentiríais dirigidos por este piloto. Pues, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en nuestro día a día? Que nuestros hijos, nuestras hijas son los pasajeros y sus emociones desbordadas son esas turbulencias. Y nosotros necesitamos reconocer en qué situaciones del día a día estamos asumiendo el control como piloto uno, ese autoritario, gritón, como ese piloto 2, el permisivo, el colega, el que tiene miedo, dudas, o ese líder consciente, que acaba siendo el que más seguridad y confianza nos da. Entonces, desde aquí ya vemos que casi sin darnos cuenta, nos movemos durante el día en estos, ¿no? Dos caminos. Cuando el estrés y las prisas están en nosotros, casi siempre estamos reaccionando desde el autoritarismo o desde esa excesiva permisividad. Y lo único que generamos en nuestros hijos es miedo, distancia emocional, incluso mentiras. Pero también hay momentos donde asumimos ese rol, ¿no? de líder consciente. Y desde ahí, nuestros hijos también sienten esa seguridad, esa confianza, esa unión. Por tanto, vamos a ver cuáles serían esos 4 entrenamientos para convertirnos en el líder consciente que llevamos dentro y que necesita nuestra familia. Vais a ver que en esto, en el día a día, pues nos vamos a sentir bastante identificados. Entonces, si vamos con este primer entrenamiento, desacelerar para conectar. Esto en inglés lo llaman así muy bonito, como slow parenting. Pero si nos damos cuenta que todos llevamos un ritmo de vida ajetreado, parece que ahora el mayor superpoder es aprender a desacelerar para conectar con nosotros mismos. Entonces, si os preguntara, y os voy a preguntar, ¿cuánto tiempo al día dedicas para ti? Es decir, alguna actividad que no esté cargada de responsabilidad, que no tengas ninguna presión mental, que no tengas nada que resolver o hacer algo. Apuntad minutos en el chat. Venga, minutos en los que dedicas un tiempo para ti al día. Vamos a alucinar. 0, 0, 45, 15, 30 minutos, 5 máximo. 45, 15, 20. En el desayuno, algo leo, dice Laura. 0 minutos, 0 minutos. Muchos. Dedicamos 0 minutos a estar libres de esas cargas mentales, de esa presión mental de tener que estar resolviendo, solucionando algo. Entonces, vamos a ver esto, cómo nos está afectando. Así que vamos a descubrir que muchas veces hay que ponerse primero la mascarilla. Seguro que la habréis ya escuchado muchas veces, esta expresión. Y es la que nos repiten cada vez que subimos a un avión. Si quiere usted ayudar a la persona que tiene al lado, si vas con tu hijo o con tu hija, o sea, darías tu vida por él o por ella, pues primero debemos ponernos la mascarilla nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que sin un mínimo tiempo, sin esas micropausas al día que nos ayuden a salir de la mente, a habitar más nuestro cuerpo, va a ser muy difícil que podamos educar desde esa calma, desde esa confianza y ser ese líder, ese piloto consciente que hemos visto antes. Entonces, la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? ¿Os acordáis? Desde bien pequeños que nos la enseñaron, pero parece que hoy en día lo que se aplaude, ¿no? Es ser liebre, es ir rápidos, responder inmediatamente. Si me han enviado un WhatsApp y no he respondido en menos de 5 minutos, ya están dudando de mí. O sea, ¿qué nos está pasando?
¿no? Está bien ser libre en algunos momentos del día, ejecutar, pensar rápido, resolver cosas, pero si no somos tortugas, si no tenemos nuestro tiempo para tener más claridad, procesar mejor lo que nos pasa, ver diferentes ángulos, ¿no? Lo que está viviendo nuestro hijo o hija, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué momentos del día estoy más acelerado de la cuenta. ¿Por las mañanas? ¿Ya vas con prisas? ¿O siempre con prisas? Entonces, este es un primer punto. Darnos cuenta de cómo en el día a día vamos demasiado acelerados. Y vamos a hacer la primera práctica, ¿no? Que esto se trata de entrenar. Hablamos de equipo. Entonces, la primera práctica, y creo que es muy sencilla y os va a ayudar mucho, es un tipo de respiración más lenta, que no necesitamos irnos a ninguna montaña ni hacer ningún retiro, no. Es una respiración muy sencilla que os invito a, primero, revisar la posición de los pies, si están en contacto con el suelo, mejor. Revisar la postura que tenéis en la silla y hacer algún pequeño ajuste con la espalda para sentiros cómodas. Revisar la posición de los hombros, daros cuenta si están en tensión y si hace falta los soltamos. Inspiro y suelto una exhalación, otra. Y ahora os invito, si queréis, a colocar una mano en el abdomen y otra a la altura del pecho. Si queréis llevar los ojos cerrados está bien, o si queréis llevar la mirada desenfocada. Y a partir de ahora sentimos cómo entra el aire en el abdomen. Solo va a durar 1 minuto y medio. Sintiendo cómo se hincha el abdomen al entrar el aire y cómo se relaja. Con esa actitud de curiosidad, como si fuera la primera vez que descubres estas sensaciones en esta inspiración en tu abdomen y en esta exhalación. Y poco a poco, permitiendo que esta respiración se vaya haciendo un poquito más lenta que la anterior, sin forzar nada, cada vez más lenta, más profunda. Y si te sirve, puedes contar hasta 5 mientras inspiras y 5 o 6 segundos mientras exhalas, sintiendo cómo entra el aire despacio, contando, y cómo vuelve a salir ese aire despacio. Bien, hasta aquí la práctica. Si hubieran medido nuestra frecuencia cardíaca, tal vez algunos, igual esto os pone más nerviosos. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ir a un ritmo frenético, incluso cuando estamos sentados en la mesa, en el sofá, que bajar las revoluciones es como, no, 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 no puedo estar parando. ¿Hasta qué límites hemos llegado? ¿Cuánto nos estamos exigiendo por ir demasiado rápido en nuestro día a día? Entonces, si esta respiración para ti es demasiado exigente, pues lo que podemos hacer también, luego veréis, es hacerla caminando e intentar que podamos tener momentos al día donde al mismo tiempo que camino, en vez de estar dándole vueltas a las cosas o intentando solucionar algo, esté simplemente pendiente de la respiración. ¿Sí? Entonces, mirad, otra de las técnicas que nos va a ayudar en este autocuidado, a bajar revoluciones, conectar mejor con nuestros hijos, es dejar huecos en la agenda familiar. Quiero que seáis sinceros y que pongamos en el chat. ¿Quién ha llegado alguna vez al domingo por la noche pensando, por favor, necesito un fin de semana urgente para recuperarme de este fin de semana? ¿Eh? Eh, pues eso, imaginad que al final el fin de semana es como un Tetris, ¿no? Que si el partido de fútbol, la clase de inglés, el cumpleaños en el Chiqui Park, el cumpleaños de Marta del otro hijo, el ir a ver a los abuelos, el hacer el bad cooking de la semana. Madre mía, ni un solo hueco.
Entonces, ¿quién siente que incluso el fin de semana, al final, sea casi casi que prefieres que sea lunes? Entonces, vamos a echar un vistazo a tú pon yo y ya está, con cariño. Pues ya está, yo lo pondría también. Sí, el lunes descanso, ¿no? Es la realidad, nos lo vamos a tomar con humor, pero esperando a que sea lunes para volver a ir a trabajar. Entonces, vamos a buscar de nuevo cómo podemos oxigenar nuestra vida, empezando por revisar nuestras agendas. Entonces, a veces creemos, por esa presión social, que nuestros hijos, si no hacen karate, inglés, robótica, hockey sobre hielo, no estamos siendo buenos padres. Y luego sentimos esa presión social de que hay que ir a todos los cumpleaños, a todo lo que les invitan. Pero a ver, paremos un momento. A partir de ahora vas a ser cada vez más líder en la familia. Y eso quiere decir, pues, que tú conoces la energía de tus hijos, conoces tu propia energía, la energía de la familia, y a veces, pues, hará falta empezar a revisar las agendas y decir, pues, después de esta semana que llevamos, este fin de semana no vamos a ir a ningún cumpleaños. Estamos hiperestimulados. Necesitamos, pues, estar tranquilos, darnos un paseo, hacer un plan familiar y, bueno, ver que el mundo sigue girando porque no estemos siempre en todo. Así que igual que apuntamos en nuestras agendas del móvil, nos compartimos con nuestra pareja, marido, mujer, pues todo lo que tengamos, cita del dentista, reunión de trabajo, empecemos también a bloquear horas del fin de semana o del día, aunque sean franjas de 15 o 30 minutos, donde ponga nada, libre, ¿no? Y esos espacios vacíos son los que nos van a dar ese oxígeno que necesitamos, ¿no? Para no acabar reventados y pagando un alto precio por ese estrés del día a día. Bien, hasta aquí, sí, pulgares, dedos de la mano. Bueno, vamos a una importante. ¿Y si os dijera que esta nos puede ayudar? No digo acabar con los sermones que damos, pero al menos recuperar también esa energía en casa. Entonces, este punto es vital para crear esta familia equipo. Es imposible que puedas desacelerar si llegas a casa y tienes que hacer de chef, de limpiador o limpiadora, de secretario, secretaria que prepara mochilas, de árbitro de la paz porque se están peleando. O sea, nuestro cerebro necesita eliminar lo que se llama en psicología fatiga por decisión, que es tener todo en tu cabeza, estar con esa lista mental de tareas pendientes, ir tachando al mismo tiempo que estás con dos cosas entre manos. Si nuestros hijos y nuestras hijas creen que viven en el hotel papá mamá todo incluido, si lo haces tú todos los días, va a ser imposible que baje revoluciones. Entonces, un líder de equipo, que es en lo que nos estamos entrenando, no hace el trabajo de todos los de casa. Delega, delega. Entonces, vamos a ver cómo involucramos a los niños en casa, marido, mujer, cómo hacemos un listado de tareas, cómo las repartimos y al final, con un ejemplo muy sencillo, cuando toca cocinar, uno cocina, otros ponen los platos, otros los vasos, el más pequeño las servilletas, la mesa y cenamos mucho más felices y mucho más tranquilos. Entonces, las rutinas son ese mapa que necesitamos para que esas responsabilidades se cumplan. Entonces, ¿cómo podemos crear una rutina en 3 pasos sin morir en el intento? Lo primero que os recomiendo es em, identificar dónde sentís que os ponéis más nerviosos, más alterados, donde siempre hay bronca. ¿Cuándo? ¿Por la mañana? ¿Al elegir la ropa para ir al colegio? ¿O es el momento de irse a dormir? ¿O es la hora de las cenas? Podéis poner en el chat algunos de estos momentos donde detectáis que es ese agujero negro, donde nos ponemos en ese modo estrés. Entonces, para mí hace muy poco, para unos meses, era el tiempo por la mañana. Mi mujer sale a trabajar a las 7 de la mañana, yo soy el que las viste, prepara desayunos y las lleva al cole.
hasta que me di cuenta de por qué tengo dos hijas y una es en 30 segundos, ¿eh? Ha entrado al baño, se ha hecho el pelo, ha hecho pis, se ha lavado los dientes. Y la otra necesita 15 minutos. Entonces, o sea, acababa la pobre siempre llorando, pero por mis prisas y por mi mala gestión de rutinas en ese momento de la mañana. Entonces, el segundo paso, gracias por compartir por el chat, ya veo hay diferentes momentos del día, cuando me doy cuenta, perdón, vamos atrás, que ya tengo identificado ese momento, vamos a reunirnos con nuestros hijos y nuestras hijas. Da igual si tienen 3, 4 añitos. Em, es importante que nos sentemos con ellos y hablemos de cómo va a ser la rutina de la cena, qué va a hacer cada uno o cómo va a ser la rutina de la mañana. Y vamos a tratar de anticipar, pues con dibujos, dejándolo escrito, de la forma en la que mejor se ajuste a la realidad de vuestra familia. Y luego, también, para acabar, ser flexibles con las rutinas. Si la rutina que habéis diseñado de última hora, ¿no? Es baño, pijama, cena, cuento y dormir. Pero ves que eso os ha hecho tarde, que ha llegado de la extraescolar tardísimo, que no puede con su alma, pues un sargento diría, no, la rutina dice que hay que bañarnos, pijama, cena, cuento. Pues claro, si nos saltamos hoy el baño, te aseas un poco, cenamos y a dormir. No pasa absolutamente nada. Tú eres quien lideras y conoces cómo tienes que ajustar, ¿no? Esas rutinas para que funcionen mejor. Y última idea para poder desacelerar y conectar mejor con nuestros hijos es compartir aficiones y juegos en casa. O sea, cada vez más están más de moda todos los juegos de mesa. Tendremos uno de los mayores expertos en cómo llevar todas estas aficiones y juegos a casa en el taller, creo que 5. Entonces, tampoco me voy a detener aquí, pero simplemente, ¿no? Buscad cómo a veces un simple juego en común, fuera de pantallas, nos puede ayudar a reconectarnos. Bueno, vamos al siguiente bloque. Límites, normas y acuerdos. Aquí es un tema que nos toca a todos la fibra, porque, bueno, venimos de generaciones donde eh, teníamos que ser muy obedientes, sin rechistar, hacer caso a la primera y sin darnos cuenta, yo veo cómo esa actitud la he replicado en muchos momentos con mis hijas. Y cuando a la primera yo les he dicho algo y no han sido obedientes, algo ha pasado en mí que me he convertido en un Dr. Jekyll, ¿no? Y Mr. Hyde, ¿no? Esos cambios digo, joder, pero ¿por qué este cambio ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta que la obediencia, pues tampoco nos va a ayudar a llegar demasiado lejos con nuestros hijos. Y si tratamos, ¿no? De que nos hagan caso a la primera y sin rechistar, pues tal vez cuando sean adolescentes, que es en el momento donde más confianza necesitamos que tengan, pues ahí es donde veremos que no lo hemos hecho del todo bien, porque la obediencia no nos lleva a tener más confianza. Entonces, bueno, hablemos de respeto mutuo. Para hablar de respeto mutuo, primero hay que tener claro estos conceptos. ¿Qué es un límite? Un límite es algo infranqueable, o sea, que no se negocia, que los ponemos nosotros, adultos, para proteger a nuestros hijos. No es algo que le pides que va a hacer o no. Entonces, cuidado con los límites, porque muchas veces tenemos miedo a ponerlos por no frustrar al niño o evitar conflictos, ¿no? Y incluso a veces queremos convencer al niño o la niña de que el límite es divertido. No, el límite no tiene que gustarles. Entonces, un ejemplo perfecto es el del cinturón de seguridad, ¿no? Para los más peques. O sea, tenemos el límite de que no se puede quitar el cinturón de seguridad. Y si se lo quita, o sea, no le damos una charla de educación vial, paramos el coche hasta que se lo ponga y desde ahí, pues si llora y dices que eres un mal padre, una mala madre, pues ahí aplicamos la magia. Entiendo que estés enfadado y que no te guste, pero como te quiero, te protejo. Y es importante que tengas el cinturón de seguridad puesto.
Y lo mismo con esas acciones que muchas veces vemos, o sea, eso de no se pega, no se pega, y mientras ya le ha dado 5 bofetadas al otro. O sea, el límite no es decirlo, es que tú te pongas entre los dos hermanos y a lo mejor se te ha escapado el primer puñetazo, pero no puede ser que le digas que no se peleen y sigan ahí y no actuemos. ¿Vale? Entonces, atención con los límites para no darlos por supuestos y sobre todo que están por seguridad. ¿Vale? Y que no tengamos miedo del llanto, de las rabietas. Ahora veremos que hay otra forma de ir dándoles más voz a la hora de marcar normas. Vale, entonces, creo que esto se entiende. Con hijos adolescentes, pues tiempo de uso de pantallas. O sea, yo no entiendo. O sea, ya lo hablaremos en el taller de pantallas y adicciones, pero que no haya límites claros en el uso de pantallas en adolescentes, esto es un riesgo tremendo. Bueno, seguimos con lo que son las normas. Las normas ya nos ayudan a tener ese clima más de armonía, de buen trato en casa. No se trata de tener un código penal, ¿no? Tienen que ser pocas, claras, necesarias. Y sobre todo, tienen que ser cosas concretas, ¿no? Tienes que ser más respetuoso. O sea, esto el niño no lo entiende, incluso los adolescentes. Pues, ¿cómo aplicamos o cómo ponemos en marcha estas normas? En vez de no hables así, no hables insultando. Nos tendremos que haber sentado en familia y haber hecho un escrito, unos dibujos, si son más peques, donde, digamos, la forma de comunicarnos en esta casa, en esta familia, equipo, usamos palabras amables y un tono de voz adecuado. Y cada vez que alguien en casa se salta esta norma, en vez de reaccionar de manera impulsiva, como muchas veces hacemos, recordamos la norma con un tono suave, dentro de lo que podamos, en esta casa, en este equipo familia, usamos palabras amables y un tono de voz suave. Entonces, es importante que nos sentemos, que estas normas estén a la vista, con fotos en la nevera, en el salón, que las decidimos nosotros, pero muy importante, sobre todo con niños, desde 3 4 hasta 8 9 años más o menos, hay que anticiparlas para que se den cuenta de que una norma cuando venimos del cole es lo primero que hacemos, nos quitamos las zapatillas, dejamos la mochila, sacamos el almuerzo o la bolsita, lo que tengan que sacar, revisar si hay algo en la agenda y entonces ya luego seguimos con si hay que ir al parque o cualquier otra cosa. Pero ya tenemos una serie de normas que ayudan a que haya más orden en casa. Si no hay normas, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a tener que sacar eso de la mochila? ¿Quién va a tener que, no sé, revisar la agenda y ver, ostras, no me había dicho que tenía que hacer esto? No, no podemos con todo. Eres un líder, una líder. Y para ser un buen líder hay que delegar como hemos visto antes. Lo mismo con adolescentes, esto lo tendréis luego en el grupo de Telegram, como mucho más pautado, ¿no? Y súper sencillo y con las planillas, incluso con dibujos prácticos, para que lo llevéis un poco a la realidad vuestra de si son más peques o más adolescentes en casa. Y por último llegamos a los acuerdos. Bien, qué son los acuerdos? Como veis ahí, la verdad que me encanta esto, ¿no? O sea, acordar viene del latín acordar, que significa unir corazones. Cor, cordis, es corazón. Y un acuerdo significa que nos sentamos, que dialogamos, que vemos que necesitamos como equipo o familia bueno, decidimos entre todos, ¿vale? Em, a veces el error es decir, esto se hace así, ¿no? Y es un acuerdo. O sea, no, esto sería una norma, un límite que puede tener sentido, pero vamos a ver qué tipo de acuerdos podemos decidir entre todos y cómo. Vale, aquí os recomendaría la reunión semanal. O sea, el poder mágico de la reunión semanal. Nosotros, bueno, empezamos a aplicar esto con mi mujer y mis 2 hijas cuando tenían 3, 4 años. Ya veréis que os daremos también, ¿no? Cómo hacerlo de una manera dinámica, divertida. Pero en 5 minutos os cuento un problema típico que teníamos. Todos los días querían llevarse juguete de alcohol.
Y por la mañana, juguete, juguete, lucha, batalla. Entonces nos sentamos en una de estas reuniones y después de decir qué hemos visto de bueno de cada uno de la familia esta semana, después de comentar qué no ha funcionado, algún límite que no haya funcionado, alguna norma que hemos incumplido o algún acuerdo que queréis que hablemos. Los juguetes, yo quiero todos los días juguetes. Ya, cariño, pero es que juguetes todos los días al cole no se pueden llevar. Vamos a decidir, de momento, qué día es el que vais a poder llevar juguete. Los miércoles. No, los viernes, los miércoles. Bueno, votamos. Vale, miércoles. Pues a partir de ahora, o sea, esa lucha, esa batalla de todas las mañanas, yo ya no la juego, porque ya tenemos un acuerdo de que los miércoles es... O sea, que se nos ha olvidado hoy que era miércoles justo, ¿no? Y entonces, pues vale, lo vamos a llevar mañana, porque hemos salido con prisas. Así os dais cuenta de que yo soy el primero que se está aplicando lo que os estoy contando. Y acabamos esa reunión con alguna actividad en común. Nosotros, por ejemplo, pues los domingos alternamos y cada uno dice dónde salimos, ¿no? Juntos a la montaña, a la playa y cada uno pues decide y a quien le toca, pues después de esta reunión nos vamos a esa actividad juntos. Luego, otro tipo de acuerdos, como veis ahí, con niños o adolescentes, ¿no? El consumo de azúcar. O sea, claro, aquí ya hablaremos del tema de hábitos saludables, pero no nos podemos ni imaginar, o sea, el veneno que estamos permitiendo que nuestros hijos consuman si no gestionamos el tema chucherías, azúcares, galletas, si está todo permitido todos los días. Entonces, bueno, ahí, como os he dicho, por no parar mucho en este punto, os dejaremos un paso a paso de cómo identificar mejor qué acuerdos son los que más necesitáis en estos momentos y cómo aplicarlos en el día a día. Entonces, ahí, pues, algunos casos, ¿no? Que solemos ver en reuniones semanales con familias que acompañamos, ¿no? Pues eso, el problema de las mañanas, el problema del móvil con el adolescente, pues nos sentamos, lo vemos, cómo podemos organizar mejor los horarios, ¿vale? Tú quieres tener tiempo libre con el móvil, estar en tu cuarto, bien, vamos a pactar qué tiempos y qué tiempos vamos a estar juntos y qué vamos a hacer en ese tiempo juntos. Entonces, ¿cuál es el poder? El poder es que cuando los involucramos en estos acuerdos, ellos los cumplen mucho más que si solo los hemos impuesto nosotros. Entonces bajan un poco esas defensas y les estamos entrenando también y dando voz para que se sientan reconocidos, valorados, que sienten que pertenecen a este equipo familia. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Para que veáis un poco esta progresión de normas y límites, ¿no? Que a veces el concepto nos puede liar. Un límite a un niño de 3 años, si las escaleras no está capacitado aún, pues no, o sea, no, solo no puede subir. A los 7 años, ese límite, pues bueno, ya va desapareciendo, ¿no? Ya tiene más autonomía. Y en la adolescencia, pues habrá más momentos de acuerdos, de responsabilidad. Si hemos entrenado bien esos límites de pequeños, conforme van creciendo, les vamos implicando en tomar acuerdos, ese adolescente va a ser más capaz para tener esa madurez de decidir juntos, pues, tema móvil, tema de salidas, tema horas de estudio. Así que, bueno, ahí tenemos un poco esa progresión que nos va a ayudar. Y pasamos ahora. ¿Cómo estamos de energía? Porque quiero veros ahí las caras. Dejo de compartir, ¿sí? Dedos arriba. Nos quedan 10 minutitos máximo. Entonces, vamos a ver el tema de la comunicación. Con la comunicación nos damos cuenta que no es tan fácil. No es tan fácil esto de comunicar, sobre todo cuando vamos en ese modo hiperestresados. Casi, casi que, bueno, nos salen palabras por la boca y no sabemos ni lo que muchas veces decimos. Vamos a ver, una prueba rápida. Quiero que sigáis ahora mis instrucciones, ¿eh? Pero al pie de la letra. Sé que estáis ahí de verdad implicados. Entonces, os voy a decir algunas acciones y tratar de hacerlas lo mejor posible. ¿Preparados? Muy fácil, ¿eh? No, no tenéis que hacer gran esfuerzo. No miréis a la derecha.
no os toquéis el pelo, no cerréis los ojos y por favor no penséis en un elefante rosa. Bueno, está claro que todos tenemos el maldito elefante rosa en nuestra cabeza ahora mismo, ¿eh? Porque nuestro cerebro humano no procesa demasiado bien la palabra no. Primero se imagina la acción, elefante rosa, para luego intentar frenarla, ¿no? Entonces, si a un niño de 5 años, una niña, le decimos, no corras, su cerebro, ¿qué escucha primero? Correr. Entonces acelera. Si a un adolescente le dices, que no me hables con ese tono, se queda atrapado en ese tono. Entonces, a ver, ya lo sabéis. ¿Cuál es el truco? Empezar a decir lo que sí queremos que hagan, lo que sí. En vez de decir, no corras, ¿qué podemos decir? Camina más despacio, camina más despacio. Y así vas a ver que no te caes. En vez de decir, no dejes la mochila tirada, ¿qué podemos decir? La mochila va colgada en el armario, en la percha, donde sea la norma que tengamos de dejar las mochilas. En vez de decir, no me hables así, ¿qué decimos? En esta casa hablamos con palabras amables y un tono suave. Entonces, aquí la idea es entrenarnos en cambiar ese no por esa instrucción directa y veréis cómo los gritos empiezan a bajar, ¿no? De nivel. Bueno, seguimos con la comunicación, ¿no? Em, es verdad que nos hemos educado en el boli rojo, ¿vale? En el boli rojo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues sí, somos la generación del boli rojo, que en el cole, en casa, en el trabajo, parece que todo el mundo ve nuestros fallos y los marcan bien grande. Pero para ser ese líder consciente en el que nos estamos convirtiendo, primero es entender que el error no es el fin del mundo, sino esa oportunidad que nos puede ayudar a descubrir cosas, ver cosas que no veíamos, salir de nuestras ideas, entender mejor a nuestros hijos. Entonces, si nuestro hijo o nuestra hija derrama ese vaso de leche o se equivoca en una suma, pues no es cuestión de vida o muerte. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de eso? Entonces, a partir de ahí, hay una relación muy interesante que es, por cada error que nosotros identificamos en nuestros hijos y se lo hacemos ver, pongámonos las gafas de a ver si de aquí a final del día soy capaz también de ver algo positivo o es que tu hijo o tu hija no hace nada bien. Entonces, trata de antes de acostarte hoy hacer 3 refuerzos positivos. Me ha encantado cómo has sido capaz de colocar hoy muy bien tus zapatillas, la bolsa de deporte, cómo has sido capaz de revisar la agenda tú solo. Y nos daremos cuenta que es mucho más poderoso cambiar conductas si por cada crítica compensamos con 3 refuerzos positivos que si estamos R, que R, R, que R, lávate los dientes, coge el abrigo, deja a tu hermano, pon la mesa, haz los deberes. Somos una ametralladora de dar órdenes y de detectar errores. Pues vamos a ver si podemos usar también el boli verde, no solo el boli rojo. ¿Mm? Bien, vamos a ver qué pasa en situaciones de máxima dificultad. Entonces, mm, aquí, claro, pues esto está muy bien aquí en la diapositiva, pero cuando tú estás con esos nervios a flor de piel, son las 8 de la tarde, estás reventado del día, pues a ver cómo me autorregulo. Claro, pero es que no queda otra. Y aprendemos, que lo veremos también en otro taller más a fondo, técnicas para cómo parar eso, ese microsegundo antes de reaccionar para regularte mejor, ya veremos diferentes técnicas, pues ahí ya empieza, por lo menos, el conflicto a no escalar. Luego, muchas veces, cuando nuestro hijo o hija entra en llanto o en rabieta, ya colapsamos también. ¿Cómo podemos sostener esa emoción sin reaccionar? ¿Vale? Y esto tampoco es fácil, ¿vale? Porque a veces pensamos que decirle, bueno, pues entiendo que estás enfadado.
y que querías hoy chucherías, galletas o querías irte hasta las 12 de la noche a salir por ahí. Pues no, no, pues te entiendo perfectamente, pero ahora ya es momento de apagar la consola, de dejar el móvil. Pero es que estaba a punto de ganar, es que es el peor padre del mundo, la peor madre. Ya, pero es que el tiempo de pantalla se ha acabado. Es la norma que tenemos en casa. Entonces, si no somos coherentes con los límites y las normas que hemos marcado, el equipo empieza a hacer aguas. Es súper injusto ser el único que tiene que volver a casa a las 11. Sí, entiendo tu enfado. Y esa es la hora que hemos pactado en casa. Y va a estar enfadado, va a estar enfadada. Pero es que no necesitamos convencerles de que esa norma es genial ni que tenga que ser divertida. Solo tenemos que mantenernos lo más calmados posibles en ese momento de conflicto. Y tenemos también muchas veces la tendencia a querer resolver ya el conflicto y pasar página. Pues no, hay conflictos que necesitan oxigenarse y no hay que ser tampoco tan cansinos de dar explicaciones, justificaciones, preguntar, porque en ese momento el cerebro del niño o del adolescente está absolutamente lleno de cortisol. O sea, biológicamente no te puedo escuchar. ¿Ves? Ya está bien de dar sermones en esos momentos de situaciones donde hay mucha intensidad emocional. ¿Vale? Y luego, cuando ya ha bajado un poco esa ola, pues ya podemos hablar del conflicto. Y en ese momento, pues tampoco hace falta mucho sermón. Veremos en próximos talleres cómo entrenarnos más en la pregunta y en la escucha empática, ¿sí? Porque a veces ni los dejamos hablar y desde ahí pues es muy difícil que al final los conflictos, que siempre traen buena información, pues los podamos aprovechar, ¿no? Para crecer como familia. Entonces, siempre va a haber algún momento donde nos pasemos de frenada. O sea, sí, nos pasamos de frenada. ¿Vale? Y entonces, en lugar de que se vaya a la cama pensando incluso, soy mal niño, mal hijo, mi madre no me quiere o me odia, mi padre, pues vamos a buscar ese momento donde sintamos, cuidado con ¿Vale? el, Mientras te hago las fotos, ¿vale? un momento que estamos ¿De con, minutos de qué? De un jugar. momento alguien ¿De tiene el jugar? audio. Ahora no, ahora toca ducha ya. ¿Veis? Estamos aplicando de verdad lo que está pasando. Alguien tiene el micro. No, te he dicho que ducha. Ah, jugar en la... Pero ¿y por qué me pegas? ¿Por qué no me...? Yo no te he entendido. Ven aquí un momento, ven. Ven aquí un momento, Ángel. Te estoy diciendo, como no vengas ya, yo en ningún momento me has dicho que en la grande y no me hagas No así, sé quién ¿vale? es Yo no quien te he está hecho así. Sí que ahora me has hecho. hablando. Que no. Pídemelo otra vez. Mamá, ¿me puedo bañar en la bañera grande? A ver, ahora, una situación real. Creo que lo hubiéramos podido dejar, no para juzgar, pero esto nos puede estar pasando a nosotros en 10 minutos. Por tanto, creo que ha habido un primer momento de buena calma, ¿eh? De reforzar la norma. O sea, esto sí no estaba pautado esto, ¿eh? A ver si pensáis que esto era así real. Pero ya por respetar la intimidad, pero qué maravilla, ¿no? Al menos ese inicio. Pero ¿qué pasa si nos pasamos de frenada? Pues no pasa absolutamente nada. Sí somos capaces de activar esta herramienta estrella, la reparación. Que nuestro hijo, nuestra hija, escuche de nuestra boca que nos hemos equivocado, que no es culpa tuya que yo te grite, que yo soy el adulto, también estoy aprendiendo y quiero aprender a decirte mejor lo que siento y lo que necesito. No os podéis imaginar lo que le estamos enseñando, ¿no? Que también cometemos errores como líderes, que sabemos pedir perdón, que hay amor incondicional, que no los queremos más porque pues se les haya olvidado dejar la mochila en el suelo y por tercer día consecutivo y es que si lo hacen les queremos más. No, que bueno, que los errores forman parte de este equipo y lo importante es cómo los tratamos. Bueno, seguimos, que nos falta ya muy poco, menos de 3 minutos. A ver, todos sabemos de esta historia. El Titanic, ¿por qué se hundió? No fue por esa punta de hielo que estaba en la superficie. No. O sea, al final pasó
porque ese bloque de hielo era el que no se veía, el que estaba debajo del agua. Entonces, muchas veces los motivos de los malos comportamientos, de las rabietas, de los conflictos, ostras, son por necesidades fisiológicas básicas. Es decir, a veces es porque están reventados, tienen sueño o hambre, o porque han sentido una amenaza con el hermano o la hermana. Mis dos hijas se llevan 1 año y medio. Entonces, o sea, a veces es alucinante como un pequeño gesto, que te dedicas 1 minuto más a una, la otra ya lo está percibiendo como... Y claro, pues en ellos hay esas emociones que ellos no saben expresar, esas necesidades, y nosotros como adultos tampoco lo sabemos hacer, y tenemos ya 40 años, 50. Entonces, vamos a intentar mirar más allá y dejar de etiquetar a nuestros hijos como vagos, rebeldes, malos, siempre se están enfadando. Entonces, yo os invito a algo muy práctico que es coger un folio, dibujar un iceberg, la parte de arriba, lo que se ve, pues ¿qué conducta? Pues insulta a su hermano, me insulta a mí cuando, o se tira al suelo cuando, o cierra y da un portazo en su habitación. Vale, ¿qué podrá estar pasando debajo? Entonces, también os dejaremos esta práctica para que la podáis ver con calma y os deis cuenta de que muchas veces es un error de percepción nuestro. Entonces, vais a ver que también pues, podéis solucionar muchos conflictos de una forma mucho más sencilla de lo que os imagináis. Bien. ¿Y la parte positiva? La parte positiva es aprender a mirar la flor, como estamos viendo en esta imagen, que a pesar de todo el alquitrán y toda la dureza que hay ahí, ostras, qué poder, ¿no? Tiene esta flor para poder resurgir de prácticamente lo imposible. Entonces, esta también es un entrenamiento, ¿no? Entrenar esta mirada apreciativa hacia ti mismo, hacia ti misma y como padre, madre y hacia tus hijos. Y es verdad que no es fácil, pero es que esa mirada es la que tenéis a veces cuando está durmiendo. Y qué criatura más bonita. Esa mirada, ¿no? Cuando eran bebés. Es esa mirada también cuando, mira papá lo que ha pasado hoy, y tú estás con 1000 cosas en la cabeza. No, error, error, error. O sea, eso de que te están hablando tú en la cocina haciendo cosas, o no, no puede ser, porque ahí no estamos activando esa mirada, esa escucha, no estamos mostrando empatía. Entonces, ¿por qué cuando se van haciendo mayores ya casi lo único que vemos son los errores, estamos tratando de corregirles continuamente? ¿Por qué hemos perdido esa mirada que teníamos cuando eran más bebés, esa conexión natural? Y pasamos a educar un poco desde esas prisas, autoritarismo, estar corrigiendo continuamente. Entonces, para ir acabando, démonos cuenta que a veces no necesitan más regalos, no necesitan más historias, viajes, que sí está muy bien. Es nuestra presencia el mayor acto de amor que les podemos dar. Y obviamente hemos visto hoy una serie de pautas, ¿no? Cómo desacelerar, cómo dedicar pequeños micro momentos al día para, resetear la mente, habitar el cuerpo, cómo tener también esas normas, esos límites, cómo crear acuerdos. Y desde ahí va a ser mucho más fácil, ¿no? Que podamos tener esa presencia. Entonces vamos a hacer ahora un pequeño viaje. Y imaginad que vuestro hijo o vuestra hija por fin se ha sacado el carnet de conducir, ¿vale? Y una tarde coge el coche y al aparcar en el garaje calcula mal, roza la columna y le hace una buena bolladura. En ese microsegundo en el que se baja del coche y ve el desastre, su cerebro tiene que tomar una decisión. ¿En qué creéis que va a pensar? Opción A, voy a llamar ahora mismo a mi madre, a mi padre, para pedirle ayuda. Madre mía. Opción B, buah, cuando se entere mi padre y mi madre me matan. Ahí lo tenemos. Lo que vamos haciendo hoy, día a día, partido a partido, es lo que va a marcar la diferencia entre que el día de mañana nuestro hijo o nuestra hija sienta verdadero pánico cuando esté en problemas, cuando haya cometido errores,
que los va a cometer. O tenga esa confianza y esa seguridad para levantar el teléfono y contarnos por qué la ha liado. Entonces ya sabemos que educar desde el miedo pues genera distancia emocional, genera incluso mentiras, y educar desde ese liderazgo más consciente va generando confianza, va tejiendo esa red, ¿no? De que, vale, cometemos errores, pero sabemos cómo repararlos. Y al final vamos construyendo esa familia refugio, ¿no? Esa familia equipo. Y ya por último, el último experimento, antes de acabar. Solo dura 45 segundos, pero ahora sí necesito algo muy sencillo, y es que cerréis los ojos. ¿Eh? Y no, ojos abiertos y ya está. No, venga, por favor, confiar en mí, solo 40 segundos. Menos, de hecho. Entonces, cierra los ojos ahora y escucha lo que te voy a decir. Imagina que han pasado 10 años desde hoy, miércoles 29 de abril. Estamos en el 2036. Tu vida familiar es exactamente lo contrario de lo que querías que fuera. Tus hijos, tus hijas ya han crecido. Tienes una relación más bien fría, más bien distante. No hay confianza. A veces incluso ni los soportas. La unión familiar se fue rompiendo poco a poco con los años, las prisas, el cansancio, las discusiones que se repetían cada día en casa, las veces que gritabas sin quererlo, las veces que no escuchaste, las veces que pensaste, ya hablaré con él, con ella mañana, y esa mañana nunca llegaba. Y una noche, cuando todo estaba en silencio, estabas mirando el móvil, y de repente aparece una foto de hoy, día 29 de abril, a las 7 de la tarde. En ese momento, ves que tus hijos están cerca de ti, que aún están disponibles, sientes su aliento, su cariño. Y entonces lo piensas, si pudiera volver 10 años atrás, si me dieran la oportunidad de regresar en el tiempo, de viajar al pasado, de cambiar esa forma en la que me relacionaba con ellos, cuidaría más de esos momentos, escucharía más, gritaría menos, estaría más presente, haría lo que de verdad importa. Y es en este instante cuando le pides a Dios que te dé esa otra oportunidad para poder hacerlo diferente. Y de todas las personas que pidieron esa oportunidad, gracias a ahora. Así que abre los ojos y dime, ¿qué vas a hacer a partir de hoy con esta nueva oportunidad de empezar a ser ese líder, esa líder consciente que ya está en ti y que tu familia quiere y desea? Entonces, no quiero que os vayáis pensando que mañana por la mañana hay que cambiar 100 cosas para ser ese líder, tener esa familia perfecta y no, 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 no. Los grandes equipos se van construyendo con esos pequeños cambios constantes, ¿no? Así que, pues, vamos a hacer ese pequeño pacto, ¿no? Vamos a hacer ese pequeño pacto eh, de cuál sería esa pequeña acción, qué nos llevamos, qué sería mm, ese pequeño paso al que os comprometéis a partir de esta tarde-noche a probar, ¿no? Para empezar a liderar a vuestro equipo familia, ¿no? Tal vez puede ser cambiar ese no por empezar a decir más esas instrucciones de lo que sí espero de mis hijos. Puede ser, no sé, poner en práctica la reparación después de la liada que he tenido con él este mediodía. ¿Cuál es esa pequeña acción a la que os comprometéis? Si queréis compartirlo por el chat, unos segundos para poder compartirlo. Y vemos cosas bellísimas como los tres refuerzos positivos,
escuchar, decir esas cosas positivas, desacelerar. Bueno, pues creo que con esto me encanta, ¿no? Porque creo que ya estáis demostrando que ese líder que está en vosotros tiene muchas ganas de funcionar ya en el día a día. Y antes de finalizar y dejar de grabar, pasar a esas preguntas, pues me gustaría que pudierais, ahora voy a copiar el enlace simplemente para evaluar lo que ha sido la sesión y que podáis compartir. Nada, es un minuto y después de este minuto dejamos de grabar y empezamos con las dudas, preguntas que haya habido. Entonces os paso por el chat el enlace del formulario. Nos va a ayudar mucho a ver cómo están funcionando las sesiones. Y como os digo, todo lo que ha sido la sesión, más un material súper chulo que hemos preparado, lo tendréis a partir de mañana en el grupo de Telegram, que ahora pasaré también el enlace. Ya lo voy a pasar incluso, así tenéis ya las dos cositas. Entonces, menos de un minuto tenéis el formulario hecho. Ahí también tenéis el enlace al grupo de Telegram. ¿Os está dando problemas para marcar? ¿Alguien me dice? ¿O estáis pudiendo hacerlo? Ahora ya en breve voy a abrir micros. Si no, no os preocupéis porque lo envío también por el grupo de Telegram, por si alguien no pudiera, y así ya lo tenéis también libre. Entonces, vamos a dejar de silenciar. Y en unos segundos... A ver. Vale, podéis probar si queréis ya. Algunos tenéis audio. Entonces, terminamos la grabación y empieza la sesión de preguntas.